Bienvenidos una vez más al epicentro del drama turco, al lugar donde el cafecito nunca se enfría y los rumores siempre están hirviendo, su canal favorito. Hoy, mis queridos, vamos a sumergirnos en un culebrón que tiene a toda Turquía y a sus fans internacionales con el corazón en la garganta. Olvídense de los guiones de televisión, porque la vida real, damas y caballeros, siempre supera la ficción. ¿Listos para destapar la olla a presión? Porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, el dúo dinámico que incendió la pantalla en Erkenci, pájaro soñador, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, o al menos en el amor verdadero televisado, está en el ojo del huracán. No solo porque hay rumores de una posible reconciliación, que ya de por sí es suficiente para llenar titulares, sino porque vamos a desentrañar los posibles motivos detrás de su ruptura original. Agárrense fuerte que este chisme viene con curvas. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones, un recordatorio amistoso: demuéstrenme su amor. Un like no cuesta nada, una suscripción es un regalo para mí y activar la campanita es su billete directo a la primicia más jugosa. Recuerden, aquí en su canal amigo, estamos comprometidos a mantenerlos informados y entretenidos, sin escatimar en detalles ni en drama, seamos sinceros. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos con una química explosiva, que se conocen en el set de una serie de televisión. Erkenci fue un éxito rotundo, un fenómeno global que catapultó a Can y Demet al estrellato internacional. La serie era una mezcla perfecta de romance, comedia y paisajes turcos idílicos. Pero la verdadera magia, lo que realmente enganchó al público, fue la conexión palpable entre los protagonistas. Los fans, ávidos de alimentar la fantasía, empezaron a especular sobre un romance fuera de la pantalla. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado con lupa en busca de la confirmación definitiva. Y para alegría de muchos, sus deseos se hicieron realidad. Can y Demet hicieron pública su relación, desatando una ola de euforia en las redes sociales. Eran la pareja del momento, los reyes de la televisión turca, la encarnación del amor moderno. Sus fotos inundaban las revistas del corazón y las redes sociales. Viajes exóticos, cenas románticas, momentos de complicidad, todo parecía indicar que estaban viviendo un cuento de hadas. Los fans embelesados creían que nada podía romper ese idilio. Pero como sabemos, la vida real rara vez se ajusta a los guiones de Hollywood. De la noche a la mañana, los rumores de crisis comenzaron a circular. Las fotos juntos desaparecieron de Instagram, las apariciones públicas en pareja se hicieron escasas, y las evasivas respuestas a la prensa solo sirvieron para alimentar la especulación. Y finalmente llegó el golpe de gracia: Can y Demet habían terminado su relación. La noticia fue recibida con incredulidad y desilusión por sus fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto ese cuento de hadas? Las teorías sobre las causas de la ruptura se multiplicaron como setas después de la lluvia. Diferencias irreconciliables, agendas laborales incompatibles, la presión mediática, la intromisión de terceros, todo valía. Pero la verdad, como suele suceder, permaneció oculta tras las puertas de la vida privada de los actores. Y aquí es donde la trama se complica y se pone aún más interesante. Porque después de meses de silencio y especulaciones, han surgido indicios que sugieren que una reconciliación podría estar a la vuelta de la esquina. Sí, mis chismosos. Can y Demet podrían estar considerando darle una segunda oportunidad al amor. ¿Qué ha provocado este resurgimiento de esperanzas? Bueno, empecemos por las coincidencias, que como sabemos, en el mundo del espectáculo suelen ser más que eso. Can y Demet han sido vistos en los mismos lugares, en los mismos momentos, aunque siempre han evitado ser fotografiados juntos. Testigos anónimos afirman haberlos visto cenando en el mismo restaurante, aunque en mesas separadas y con amigos diferentes. Otros aseguran haberlos cruzado en el mismo parque a diferentes horas del día. ¿Casualidad? Puede ser. Pero, ¿demasiadas coincidencias para ser simples coincidencias? Yo diría que sí. Luego están las interacciones en redes sociales. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones directas sobre el otro, los fans más perspicaces han notado likes estratégicos y comentarios ambiguos en publicaciones que parecen estar dirigidas al otro. Demet publicó recientemente una foto con una frase que muchos interpretaron como un mensaje subliminal para Can.
Y Can, por su parte, ha compartido canciones con letras que parecen reflejar su estado emocional actual. ¿Criptomensajes? Tal vez. Lo que está claro es que, de alguna manera, la comunicación entre ellos persiste. Pero lo más revelador, sin duda, son las declaraciones de fuentes cercanas a la pareja. Algunos amigos en común han insinuado que Can y Demet han estado en contacto en los últimos meses, que han estado hablando y tratando de resolver sus diferencias. Incluso algunos se han atrevido a afirmar que han estado saliendo en secreto, intentando mantener su relación alejada del escrutinio público. Pero ahora, la pregunta del millón, ¿cuál fue la verdadera razón de la ruptura? Aquí es donde la cosa se pone jugosa, mis queridos. Durante mucho tiempo, la versión oficial apuntó a la presión mediática y las diferencias de carácter. Se decía que Can era demasiado impulsivo y extrovertido, mientras que Demet era más reservada e introspectiva. Pero la verdad, según fuentes cercanas a la pareja, podría ser mucho más compleja y sorprendente. Los rumores más recientes apuntan a que la verdadera razón de la ruptura fue una fuerte discusión relacionada con, redoble de tambores, el futuro profesional de Demet. Aparentemente Can tenía una visión muy clara de cómo debía ser la carrera de Demet, qué papeles debía aceptar y con qué directores debía trabajar. Se dice que Can, en un intento de proteger y guiar a Demet, intentó ejercer un control excesivo sobre su trayectoria profesional. Demet, por su parte, es una mujer independiente y talentosa que siempre ha luchado por labrarse su propio camino. No estaba dispuesta a renunciar a su libertad creativa ni a permitir que nadie, ni siquiera su pareja, dictara su futuro profesional. Esta diferencia de opiniones, al parecer, fue la gota que colmó el vaso y provocó la ruptura. Según estas fuentes, Can creía que Demet debía centrarse en proyectos más comerciales y de mayor alcance internacional, mientras que Demet quería explorar papeles más arriesgados y desafiantes, aunque eso significara sacrificar algo de popularidad. La tensión entre ambos fue creciendo hasta hacerse insostenible. Pero volviendo a la posible reconciliación, ¿qué significa todo esto? ¿Será que Can y Demet han logrado superar sus diferencias y están dispuestos a darse una segunda oportunidad? ¿Han aprendido de sus errores? ¿Han madurado y son capaces de construir una relación más sólida y equilibrada? ¿O simplemente se trata de rumores infundados? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre ellos sigue siendo innegable. Y que a pesar de todo lo que ha pasado, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Quién sabe, tal vez esta vez con más madurez, experiencia y comprensión, puedan construir una relación más duradera y significativa. De cualquier manera, aquí estaremos para contárselo todo. Seguiremos de cerca cada paso de esta historia, analizando cada detalle y trayéndoles las últimas noticias, los rumores más jugosos y las especulaciones más audaces. Así que no se despeguen del canal, porque la telenovela de Can y Demet aún no ha terminado. En resumen, hemos explorado la posible reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir, analizando los indicios que apuntan a esta reunión y profundizando en las posibles causas de su ruptura original, incluyendo la supuesta influencia de Can en la carrera profesional de Demet. Una historia llena de giros inesperados, rumores explosivos y la esperanza de un final feliz. Gracias, mis queridos chismosos, por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Los leo con ansias. Y antes de despedirme, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y estén siempre al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Adiós.